El Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 3. Juan el Bautista. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, el hijastro del emperador Augusto, a quien le sucedió en el trono, reinó del año 14 a.C. al 37 después de Cristo. En consecuencia abarcaba todo lo largo del periodo entero de la vida y ministerio de Jesús. siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea. Era conocido como Antipas. Era hijo de Herodes el Grande y reinó por más de 40 años. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, de la provincia de Traconite. El área noreste del mar de Galilea, que incluyó Cesarea Filipo, que en efecto fue construido por él. Y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Se refirió al distrito que ahora se conoce como el Líbano del Sur. El título tetrarca significaba gobernador de una cuarta parte, pero realmente se aplicaba a todos los gobernadores, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Los sumos sacerdotes se supone que eran descendientes de Aarón. Sin embargo, la oficina era controlada por Roma, y estos dos hombres desempeñaban en ese cargo. Vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya era el momento para que Juan comenzara su ministerio. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán. La ubicación de su ministerio se concentraba alrededor del río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. Predicaba el arrepentimiento personal que garantizaba la remisión de los pecados, que se debe proseguir con el bautismo en agua, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Isaías capítulo 40, versos 3 al 5, que dice: voz del que clama en el desierto. Isaías predijo el ministerio de Juan aproximadamente 800 años antes. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Israel debe alinearse con la palabra de Dios, en vista de que el Mesías está a punto de ser presentado. Todo valle se henchirá, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Corresponde a una interpretación correcta de la palabra de Dios para que produzca conducta correcta. Y verá toda carne la salvación de Dios. Todo Israel vería al Señor Jesucristo, su Mesías, quien es la salvación de Dios. Y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él: el bautismo en agua, de este modo, era nuevo para Israel. ¡Oh generación de víboras! Es lo que el Espíritu Santo por medio de Juan dijo a Israel de esa época. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Se garantiza que la ira le caerá a todos los que rechazan a Cristo. Significa que se puede escapar de esa ira solo cuando acepta a Cristo. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. En efecto, dice que el bautismo en agua no los haría bien a menos que haya primero arrepentimiento. Y si hay verdadero arrepentimiento, los frutos serían evidentes. Y no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. No hay tal cosa como una salvación nacional. Porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Demuestra Juan que señala vigorosamente la misma raíz del orgullo judío. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles se refiere a Israel, y el hacha se refiere al juicio de Dios. No dice que el hacha luego cortaba las raíces, sino que fue alzado para hacerlo, si el arrepentimiento no sucediera primero. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Es la ley de Dios que se aplica a cada persona individualmente. Y las gentes le preguntaban, diciendo: ¿pues qué haremos? Vemos de nuevo cómo será obvio los frutos del arrepentimiento. Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. La respuesta de Juan no tiene ninguna referencia al hacer estas cosas como la causa de la salvación, sino más bien como el resultado de la salvación. Y vinieron también publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Los publicanos eran recaudadores de impuestos. En cierto sentido, eran empleados de Roma, y, por eso, Israel los consideraban traidores. Muchos no creían que los publicanos podían ser salvos. Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Vemos que Juan no trató a los publicanos de manera diferente que a los fariseos,
que afirmaban ser tan religiosos. El mensaje era el mismo para todos. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Israel no tenía ningún ejército, por eso es muy posible que estos eran gentiles. Y les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Estos hombres, tanto publicanos como soldados, no son dirigidos por el profeta inspirados de lo alto a cambiar su estilo de vida, sino solo su manera. La predicación de Juan acerca de Jesús. Y estando el pueblo esperando, Manifiesta que todo Israel de esa época buscaba al Mesías. y pensando todos de Juan en sus corazones, si él fuese el Cristo, De tener conocimiento de la palabra, ellos hubieran actuado mejor. respondió Juan, diciendo a todos, yo, a la verdad, os bautizo en agua, Lo mejor que el hombre mortal puede hacer, aun uno tan santo como Juan el Bautista. mas viene quien es más poderoso que yo, Solo el Omnipotente puede liberar a los hombres. de quien ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Demuestra la humildad de Juan y la humildad que se exige a todos. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, Fue hecho posible por la cruz y cumplido, según Hechos capítulo 2, verso 4, y millones que ya han recibido. cuyo aventador está en su mano, El aventador solía llevarse la paja del trigo, y limpiará su era, separará la paja del trigo, que es un proceso violento. y juntará el trigo en su alfolí, Solo el trigo se acepta. mas la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Todo lo que no es de Dios será consignado al infierno. Y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo. La predicación en aquel entonces fue el método de Dios, y la predicación es el método de Dios ahora. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, Por Juan el Bautista, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, Herodes le quitó la esposa de Felipe para sí mismo, y de todas las maldades que había hecho Herodes, un hombre malo y depravado. añadió también sobre todo, que encerró a Juan en la cárcel. El Espíritu Santo dice que esto era lo peor que Herodes hizo. Él puso su mano sobre el ungido del Señor. Juan bautiza a Jesús. Y aconteció que, cuando todo el pueblo se bautizaba, Fueron bautizados también Jesús fue bautizado. para testificar de su muerte, sepultura y resurrección, del cual el bautismo en agua es un tipo. Y orando, Cuando él salió del agua, él salió orando. el cielo se abrió, El cielo había estado cerrado al hombre desde la caída. Por medio de Jesús se volvería a abrir. y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la deidad, distinto del Padre y del Hijo. Y fue hecha una voz del cielo que decía, La voz de Dios el Padre. tú eres mi Hijo amado. Literalmente, en cuanto a ti, a diferencia de todos los demás, En ti me he complacido. Dios está contento con nosotros, solo mientras que estemos en Cristo. La genealogía de Jesús. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. A esta edad iniciaba el sacerdote su oficina. Números capítulo 4, verso 3. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Siendo hijo de José, como se creía, Debiera traducirse, por adopción legal, que fue hijo de Elí. José era hijo de Jacob. Mateo capítulo 1, verso 16. Por nacimiento e hijo de Elí por matrimonio. Fue ordenado en Números capítulo 36, que el hombre que se casaba con la hija de un padre que no tenía hijo se convertía en hijo de aquel padre y heredaba su propiedad. Que fue de Matat, que fue de Leví, que fue de Melqui, que fue de Jana, que fue de José, que fue de Matatías, que fue de Amós, que fue de Nahum, que fue de Esli, que fue de Nagai, que fue de Maat, que fue de Matatías, que fue de Semei, que fue de José, que fue de Judá, que fue de Joana, que fue de Reza, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel, que fue de Neri, que fue de Melqui, que fue de Adi, que fue de Cosam, que fue de Elmodam, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Jorim, que fue de Matat,
que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá, que fue de José, que fue de Jonán, que fue de Eliakim, que fue de Melea, que fue de Mainán, que fue de Matata, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Isaí, que fue de Obed, que fue de Booz, hijo de Booz, que fue de Salmón, que fue de Naasón, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrom, que fue de Fares, que fue de Judá, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Taré, que fue de Nacor, que fue de Serug, que fue de Sarau, que fue de Peleg, que fue de Eber, que fue de Sala, que fue de Cainán, que fue de Axafat, que fue de Sem, hijo de Sem, que fue de Noé, hijo de Noé, que fue de Lamec, que fue de Matusalem, Metusalá, que fue de Enoc, que fue de Jared, que fue de Mahalaleel, que fue de Cainán, que fue de Enos, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Era hijo de Dios por creación, y no por la experiencia de nacer de nuevo. Era la intención de Dios que la humanidad trajera hijos e hijas de Dios al mundo por la procreación. Sin embargo, debido a la caída, los niños no pueden nacer en la semejanza de Dios, sino más bien en la semejanza de Adán, es decir, la naturaleza pecaminosa. Aunque fue maravilloso estar en la genealogía de Cristo, algunos, sino muchos, de estos individuos no fueron salvos, y, de hecho, algunos eran impíos. Esto demuestra que la salvación no se adquiere por herencia o genealogía, viene solo al aceptar a Cristo como su propio Salvador. Juan, capítulo 3, verso 16.